Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Link Cristiano. Mi nombre es Eliseo Galindo, soy un pecador como todos los demás, buscando la verdad de Dios a través de su palabra, el Verbo, Yeshua Mashiach, el Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, Shalom, Shalom. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Shalom para todos. Bienvenidos, este es un nuevo programa de Link Cristiano. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 24, versículo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 10, 11, 12 y 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gracias, Padre Santo, Abba, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Yahweh, de los ejércitos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, por todos los siglos. Tuyo es el reino. Tu reino venga aquí a nosotros, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Haznos entender esta palabra. Danos entendimiento, sabiduría y derrama de tu espíritu de santidad sobre cada uno de nosotros. Abba, Padre. Recibe con amor este estudio, Señor, para que cada persona que lo escuche, para que cada uno de los oyentes sea lleno de tu Espíritu Santo y rompa, Señor, con la espada que es tu palabra, Señor, y entendamos cada día más que necesitamos más de ti, Señor. A ti sea siempre la gloria, la honra, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, este es un tema un poco que todo el mundo quiere, pero que nadie quiere, pero que sí quieren, pero que no, que todos sabemos, pero que no lo queremos, pero yo sí quiero, pero no quiero dar. Y entonces, hace unos años, en el 2019, 2020, 2021, hace pocos años, eso fue la pandemia del COVID. Y fue un tiempo duro para cada uno de nosotros. Muchos nos refugiamos en el Señor, otros se refugiaron en otras cosas, pero todos tuvimos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros inconvenientes, nuestros miedos. Y eso es muy natural de nosotros, porque nosotros dependemos del Padre, nosotros dependemos del Señor, de Yahweh, del Señor de los ejércitos, de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Pero entonces en unas publicaciones en redes sociales se decía, wow, esto es para que reflexionemos sobre cómo debemos tratarnos entre nosotros mismos. Debemos amarnos, debemos apoyarnos más y todo el mundo. Y era como una ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros como seres humanos, como que vamos a ser más unidos. Y entonces este programa, este audio, este podcast, como se podría llamar, se trata de el amor en los tiempos del post-COVID o después del COVID. Entonces, vamos a la palabra de Dios nuevamente. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Amén. Un poco dura, un poco fuerte esta cita bíblica, sí, pero hay varias cosas ahí que son de mucho estudio. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre hicimos mucho, y en tu nombre, y él dice, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Su nombre es sobre todo un nombre. Uno de los mandamientos en la ley del decálogo de Dios es, no tomarás en vano el nombre del Señor, ¿cierto? Un mandamiento directo. En el Strong hebreo, la palabra maldad, apartados de mí, hacedores de maldad.
En el estrón hebreo la palabra maldad tiene dos raíces, dos palabras diferentes que significan básicamente lo mismo. El estrón 74, H7451, que es la palabra ra, significa malicioso, significa mal, maldad, adversidad, calamidad, calumnia, pecado con mayúscula, destrucción, avaro, avaricia. Y la otra palabra también es el estrón H 5771, perdón, y es abón, que significa castigo, iniquidad, falta, delito, pecado con mayúscula, culpa, injusticia. En el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, que la mayoría del Pacto Renovado fue transliterado del griego, en el Strong griego utilizamos la palabra ponería, Strong G 4189, y significa depravación, complot, pecado con mayúscula, malicia, maldad, iniquidad. Esto por un lado. Por el otro lado, en la primera cita bíblica, que en Mateo 24:10, muchos tropezarán y se aborrecerán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y se multiplica la maldad. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de haberse multiplicado la maldad? En Mateo 24, versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor se enfriará. La palabra amor en el estrón hebreo se encuentra el estrón H160. Se dice ahabar, que significa amor, amó, amará, amaré, amé, amistad con mayúscula, amado. Y en el griego tenemos, en el Pacto Renovado, la palabra ágape, Strong G26, del griego ágape, que significa amor, significa caridad, benevolencia, afecto, buena voluntad, amado. La palabra caridad no es dar dinero, puede ser ayudar a los pobres, pero su raíz viene de ágape, que es amor. Tenemos que dejar claro eso porque pues hay mucha gente que confunde la palabra caridad con dar limosnas o dar ayudas a los pobres, aunque es bueno ayudar a los pobres. Entonces hablemos del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el amor en los tiempos después del COVID o post-COVID. Hablemos del amor de hoy en día. Es cada día más difícil, pero ¿qué es lo más difícil? Es expresarse, es decir lo que sentimos, es tomar la decisión de amar, o simplemente es difícil amar. Hoy en día vemos como el amor hacia el prójimo se enfría. Preferimos amar más a una mascota que a nuestros semejantes. Al contrario, en lugar de amar a nuestros semejantes, deseamos el mal. Buscamos pleitos, fingimos que nadie merece ser amado, a excepción de nosotros mismos. Todo el mundo, nadie merece amor, solo yo. En una burbuja egoísta, la palabra ego, yo viene del griego ego, que significa yo, primero yo, segundo yo. Entonces vivimos en una sociedad donde solo importo yo y los demás no importan. Es muy diferente de manera espiritual. Entonces vemos el amor como una necesidad. Pero ¿qué tipo de necesidad? Vemos de tipo sexual, vemos de tipo dinero, de soledad, como para, no es que no quiero estar solo, pero el vacío siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque solo hay uno que lo llena uno, pues, el Señor. Entonces, el odio se incrementa, la delincuencia se incrementa, el deseo hacia hacer cosas malas, el deseo de asesinar, de mentir, de buscar más mi propio bien sin importar a quien tenga que pisotear, sin importar nada, ya no nos importa ni siquiera la lashon hara. La lashon hara quiere decir lengua maldita. La maldad va en crecimiento. Hasta la misma palabra del Eterno ha sido interpretada con fines de lucro. O sea, no hay que dar muchos ejemplos. Todos nos hemos dado cuenta, viéndolo más como un negocio que como la revelación de la voluntad del Padre. Entonces, vamos a más citas bíblicas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Dice: cualquiera que declare que está en la luz
y al mismo tiempo odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. La persona que permanece amando a su hermano se mantiene en la luz y no hay nada en él que lo pueda hacer tropezar. Pero la persona que odia a su hermano está en la oscuridad, se está caminando en la oscuridad y no sabe hacia dónde se dirige porque su oscuridad ha cegado sus ojos. Amén. Entonces aquí hay cosas que resaltar, ¿no? Cualquiera que aclare que está en luz, al mismo tiempo ve a su hermano, todo está en la oscuridad. ¿No nos ha pasado? No, yo estoy en la luz, yo estoy en la luz del Señor, en la luz del primer día, Él me ilumina mi camino. Pero entonces yo vivo a mi vecina, yo vivo a mi compañero de trabajo, a mi jefe. Es que ni siquiera necesitamos odiar, aborrecer, hablar mal de alguien, ya estamos llenando de oscuridad nuestra vida. En cambio, la persona que permanece amando a su hermano se mantiene en la luz y no hay nada que lo pueda hacer tropezar. Y esa es la luz que debemos mantener en nosotros como con el Padre. Esa es la única forma de que el Padre, de que nosotros no tropecemos, es con el Padre iluminándonos el camino. La oscuridad no nos deja visualizar lo que tenemos alrededor. Mirándolo desde el punto de vista espiritual, no nos va a dejar ver el lado bueno, por eso no podemos amar. ¿Cómo así? O sea, cuando yo lo veo del lado de la forma espiritual, nunca le vamos a ver nada bueno a la humanidad, a las personas, a los seres humanos, no, pero es que este man fuma, pero es que este man toma, pero es que este man es ladrón, pero es que este man o esta señorita es, ya sabemos, sí. Entonces, no le vamos a ver nada bueno a las personas y no vamos a poder amar. Y la luz del Señor es la que nos ilumina y nos muestra cómo Él ve a cada uno de nosotros, cómo Él nos ve. Y la única forma de entender y amar al prójimo es como ver a las personas como nuestro Padre los ve. Y entonces pasa lo que dice ahí, profeta Isaías en el capítulo 5, que hay de los que ven lo bueno como algo malo y lo malo como algo bueno. Y hoy en día es así. O sea, hasta volvemos al Señor un tirano. Hasta volvemos al Señor como le echamos toda la culpa de los males que nos pasan. No son así. La maldad en ambas transliteraciones, en ambos idiomas, strong hebreo y strong griego, tienen en común una palabra que es la que está en mayúscula, la que dije en mayúscula, pecado. ¿Y qué es el pecado según las escrituras? Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. La Torá, la palabra Torá, una palabra también hebrea, y tiene significado como ley, pero el principal significado es la instrucción. Entonces, la Torá es la instrucción de Yahweh, de nuestro Padre, de Yeshua HaMashiach, el Maestro. Entonces, la Torá no son tanto la ley, sino la instrucción. Y si uno le dan una instrucción para seguirla, es porque nos va a ir mejor por ese camino. Versículo 5, primera Juan capítulo 3, versículo 5. Y saben que Él apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. Entonces vuelvo a leer la cita bíblica porque me salí un poquito del tema. Primera Juan capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá y en verdad el pecado es transgresión a la Torá. Y saben que Él aparece para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. Él siguió la instrucción hasta el final. Y fue galardonado con un nombre sobre todo nombre, a pesar de que es el mismo, el primero de la creación. Al no seguir las instrucciones de nuestro Padre, estamos en desobediencia y por lo tanto venimos a hacer maldades. Es como cuando nuestros padres nos dicen que no nos conviene hacer tales o pascuales cosas y aún así las hacemos. Y vienen las consecuencias no muy buenas y así nuestros padres nos vuelven a decir, pero hombre, ¿por qué no me hiciste caso? No hubiera pasado esto, no hubiera pasado aquello. Porque seguimos desobedeciendo y sabemos que no nos va a ir bien. ¿Ah? Una pregunta para reflexionar. Entonces, al desobedecer, no nos va a ir bien y empezamos a cegarnos, empezamos a maldecir, empezar a viar las cosas buenas, a incrementar el enfriamiento y perdemos de vista el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si yo no tengo amor, no puedo dar amor.
Entonces el primer amor que se enfría es el de nosotros mismos. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿O no sabéis que la amistad del mundo es la amistad con Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Yahweh. Vemos que amor, de la raíz hebrea ahava, también tiene significado amistad. Es decir, amar al mundo es una amistad con Yahweh y sí, porque se empieza a ver la autoridad del Padre como cosa mala y hasta vergonzosa. Y se ve hoy en día la cantidad de ateísmo, la cantidad de gente que se burla inclusive de la palabra del Eterno, o que ven como todo es religión, todo. No, yo siempre he dicho que Dios no es ni religión ni filosofía. Él es el Padre, Él es el Creador, Él es real. El amor se enfría cada día más, mucho más. Vemos la necesidad de amor más fuerte. Una paradoja. Sí y no. El amor se está enfriando, pero lo necesitamos más. Entonces entramos en la paradoja espiritual que termina afectando también nuestra salud mental. Y aquí viene lo que llamamos nosotros depresión, ansiedad. Y hoy en día, en la época del post-COVID, nunca antes se había dado tanto en ninguna otra época como ahora. Supuestamente la excusa que siempre es que nunca se visitó un psicólogo, que es que en las épocas anteriores no existían psiquiatras. La verdad es que anteriormente se tenía más respeto por los mayores, porque por defecto ellos son más sabios. Y el principio de la sabiduría es lo que nos ayuda a amar las instrucciones, y lo que nos ayuda a amar las instrucciones nos ayuda a obedecer al Padre, y lo que nos ayuda a obedecer al Padre nos trae amor, y si Dios nos da amor, nosotros podemos amar. Entonces, si tú quieres dar amor, tienes que recibir amor del Padre para que tú puedas dar amor del Padre. Por defecto, los mayores, escuchemos los consejos de los mayores, y verán que cuando pasan las cosas se acordarán de ellos. Vamos a la palabra de Dios nuevamente, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Al perder el amor hacia el prójimo, tendemos a negar la existencia de Yahweh, del Elohim eterno. El Padre se aleja mejor y nuestras vidas quedan en oscuridad, llegando a ser presa de nuestra propia maldad. Para reflexionar debemos pensar en nuestra forma de actuar. Cada vez que miramos con desprecio, con desdén, cada prejuicio hacia varias personas, racismo, regionalismo, sexismo, que ahora está muy de moda eso, que el machismo, que el feminismo, que el yo no sé qué, que es que si matan a una mujer es feminicidio y matan a un hombre es homicidio, pero entonces eso es como si fuera una guerra entre sexos. O sea, en lugar de buscar una solución quieren armar una guerra, tampoco es así. Entonces vemos todo lo malo de los demás y no estamos viendo nada bueno. Entonces cuando cogemos fastidio nos falta amor, y resulta que sin amor tratamos de comunicar la palabra. Cuando tratamos de comunicar la palabra del Eterno y no tenemos amor, pasa lo que nos dice el apóstol Pablo, el Rabí Saúl, el maestro Saúl, o Pablo de Tarso, como muchos lo conocen. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, todo es muy conocido ese capítulo por la mayoría. Primera Corintios, capítulo 13. Vamos a leer solo unos pocos versículos. Versículo 1. Puedo hablar en lenguas de hombres y hasta de Malahim, ángeles. Puedo hablar en lenguas de hombres y hasta de ángeles, pero si me falta amor, me he vuelto simplemente como bronce que resuena o platillo que retiñe. Versículo 2. Puedo tener el don de profecía, puedo comprender los misterios, conocer todas las cosas, tener toda la fe suficiente para mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Versículo 3. Puedo regalar todo lo que poseo, puedo hasta entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si me falta amor, no soy nada. Amén. Yo creo que se sobreentiende, no creo que haya necesidad de explicar esa cita bíblica. El amor en los tiempos después de la pandemia del COVID-19
el más frío, egoísta, oscuro, sin Dios y sin ley. Debemos buscar a Dios, a nuestro Padre, a Yahweh, al Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, a Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que nos salvó, al camino, la verdad y la vida, antes que a los hombres. Es verdad que hay muchos maestros, es verdad que alguien te puede explicar la palabra, es verdad que alguien te puede dar como una pequeña instrucción de lo que es el Padre, pero tienes primero que buscar al Padre, porque si Él no te revela, por más que te expliquen, por más que te lean, por más que te enseñen, no vas a poder. Tienes que buscarlo al primero. No se trata de solo tener dones espirituales, no se trata de ser un orador elocuente, un gran, una persona que hace conferencias, un gran conferencista. No se trata tampoco de cantar lo más hermoso, no se trata tampoco de traerse toda la escritura de principio a fin, no en el idioma hebreo y en el griego, en el original, con traducción, con todos los significados, no se trata de eso, se trata de ver con los ojos del Eterno a las personas, es decir, con el amor de un padre que desea lo mejor para sus hijos y que tiene un poder ilimitado para amarnos a todos de la misma manera. ¿Por qué fue un título? ¿Por qué el título? Porque durante la pandemia todos pensamos, lo que dije hace un rato, que íbamos a ser más unidos como especie. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Se aumentó el odio de unos hacia otros. Llegó un momento en que ya ni siquiera nos soportábamos ni nosotros mismos. Entonces se empezó a cumplir la profecía que unos a otros se aborrecerán y el amor de muchos se enfriará. Pero también nos exhorta a perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero ¿qué es ser salvos? Es tener al Elohim viviente en nuestra vida y a Yeshua HaMashiach como único Salvador. Y cada paso que damos andamos en su amor, entenderemos muchas cosas. Al final, a través de su Hijo, el Hijo del Hombre, tendremos la vida eterna, viviremos con Él, por Él y para Él. Recordemos estas palabras de Yeshua olvidadas en la actualidad. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ni siquiera el sol, la luna, la lluvia, los tiempos hacen distinción de las personas, porque nosotros sí. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también hacia los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Reflexionemos. Regresemos a Yeshua, que vino a darnos la verdadera Torah. Y su verdadera Torah, su verdadera instrucción, es el amor, porque Dios es amor. Padre, gracias Señor por esta reflexión, por este mensaje que necesitamos en este momento urgente, Señor. Necesitamos amarnos más a nosotros mismos y amar a los demás, a nuestros semejantes, como a nosotros mismos, Señor. Señor, necesitamos buscar más de ti, necesitamos más, que nos llenes más para que caigamos en cuenta que nuestro odio, nuestro rencor, nuestra maldad, lo único que hace es alejarnos y hundirnos más en la oscuridad. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta reflexión. A ti sea la gloria por los siglos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de Ruach HaKodesh, a ti sea siempre la gloria. Amén y amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido día para cada uno de ustedes. Y que la luz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Shalom, shalom.